la energía eléctrica de cada uno de los edificios, por lo que se realiza con esta subestación es quitarle carga al sistema eléctrico nacional y opera de una manera prácticamente independiente en cuanto al suministro, no a la generación, porque la generación está hecha por Comisión Federal o por las subsidiarias de él, pero sí la distribución, es decir, es un punto, es un nodo, el cual debido a la carga que representa para el sistema eléctrico de Comisión Federal, la red de distribución, es necesario que se tenga una pequeña subestación. Esa subestación se va a encargar de la distribución de la energía una vez que pasa alrededor de, por ejemplo, la red de Siemens Acatenco es de 23 kilovolts. Aquí nos dice que es media tensión. Generalmente o nosotros vamos a tener dos tensiones. Esas tensiones ya son determinadas de acuerdo a la norma por Comisión Federal de Electricidad y puede ser 13.5 o 23 kilovolts. Una vez que pasa por esos 23 kilovolts, ustedes se darán cuenta que en cada edificio vamos a tener un cuarto de servicio en el cual se van a alojar los transformadores. El transformador, si ustedes se dan cuenta, está en prácticamente todos los procesos de transformación de la energía, por lo cual yo considero que es el elemento más importante de todo el sistema eléctrico nacional. Entonces, una vez que pasa por la red de 23 kilovolts, hay que adecuarlo para poder utilizarlo. Cómo se realiza este proceso. Al ser una máquina que trabaja en base a inducción electromagnética, yo inyecto una diferencia de potencial en el primario con una fuente que en este caso es de 23 kilovolts y del lado secundario yo puedo tener una fuente de tipo bifásica o trifásica 220 y reducirla mediante un hilo neutro y tener 125. Entonces yo voy a tener una conexión de tipo estrella y del lado derecho una delta. De hecho, si ustedes se dan cuenta, la mayoría del sistema eléctrico va a estar en delta. ¿Por qué voy a utilizar delta y no una estrella para realizar las conexiones? Una de las propiedades que tiene el utilizar las deltas es que encierra todas aquellas corrientes parásitas y te entrega prácticamente el mismo voltaje a lo largo de todo el sistema. Es como si tuviéramos un sistema en tipo paralelo. Entonces, esa es la ventaja. Yo el único sistema en donde voy a tener o voy a contar con un tipo estrella es solamente al final o en la etapa de consumo. ¿Por qué yo requiero en la etapa de consumo una estrella? Porque recordar que nosotros, la mayoría de nuestras cargas son de tipo monofásica, es decir, necesito una fase y un neutro. Yo y tanto ustedes en sus casas como en el poli, requerimos de esa fuente de tensión. Entonces, requerimos del transformador una fase y un neutro. Muchas veces se han preguntado por qué a lo mejor mi vecino sí tiene energía eléctrica y yo no. Esto es debido a que el transformador en su lado secundario, en el lado de carga, va a contar con tres fases. Esas tres fases, lo que se pretende o lo que se realiza de acuerdo con los contratos de Comisión Federal de Electricidad, es tener un balanceo, es decir, casa 1 conectada a la fase 1,
casa 2 conectada a la fase 2, casa 3 a la fase 3, y así voy intercalando. ¿Por qué realizo ese intercalado? Al final, yo tengo que tener un circuito tipo balanceado o lo más balanceado posible. Esto es debido a que en el sistema eléctrico van a estar involucrados diferentes tipos de cargas. Ojalá y todas fueran de tipo lineal. Sin embargo, tanto el inductor como el capacitor presentan cierta discrepancia en ese sentido. ¿Por qué? Porque presentan un desfasamiento. Ese desfasamiento lo que a mí me va a generar son perturbaciones en la red. Entonces, mientras yo mejor balanceado tenga este sistema, es mejor para mí y para el sistema eléctrico nacional. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre cómo es el proceso de transformación de la energía? Recuerden aquí, bueno, voy a aumentar un poquito más el comentario. En la actualidad, todo este sistema está en corriente alterna, desde la generación hasta el cliente. Todo lo que tiene que ver o está involucrado con la transformación de corriente alterna a corriente directa le corresponde en su totalidad al cliente, siempre y cuando la generación sea en corriente alterna. Les comento esto porque los sistemas que son basados en generación de tipo eólica, de tipo celdas solares, ahí literal yo encuentro tensiones en corriente directa y tengo que hacer el proceso de conversión a corriente alterna y después seguir todo el proceso en corriente alterna. Una de las desventajas que tiene utilizar este tipo de sistemas es que voy a tener pérdidas en cada uno de los elementos. Actualmente, con el avance de la tecnología, el sistema se pretende que ya estas redes de corriente alterna también sean redes de alta tensión, pero en corriente directa. Te evitaría poner las torres, te evitaría tener todos estos elementos que son costosos. Por ejemplo, un transformador, el más barato que me ha tocado ver, que es, por ejemplo, el que regularmente tenemos en los postes, aproximadamente tiene una capacidad de 75 o 100 kVA, rondará alrededor de los 500,000 pesos. Ahora imagínense uno que hay en una subestación de a lo mejor 1 mega, entonces el costo se eleva drásticamente. Entonces evitarías todo este tipo de sistema. Todavía está en desarrollo. Una de las desventajas que se tiene al utilizar corriente directa es que como tal ustedes recuerden que existen diferentes tipos de señales. La de tipo sinusoidal, donde vamos a tener diferentes valores a lo largo del tiempo. En este caso, si yo utilizo la corriente directa, voy a tener 1 a lo largo de todo el tiempo. ¿Eso qué significaría? Que si alguien llegase a tomar una terminal de ese sistema, prácticamente estaría garantizando la muerte de la persona. Eso, con la corriente alterna, hay cierta probabilidad. Prácticamente puede haber alrededor de 50%, 60% de que lo toque o que toque un cable y que casualmente pase por un cruce por cero y no le pasa absolutamente nada a la persona, a lo mejor una leve quemadura. Por eso es la ventaja de utilizar la corriente alterna y no la corriente directa. Aparte, hoy con los nuevos sistemas de electrónica ya todo se requiere en corriente directa, es decir, luminarias ya se está trabajando en corriente directa con los LEDs. Nuestras computadoras tienen que alimentar a corriente directa. Es por eso que lleva el famoso cuadrito. Ese realiza la conversión de corriente alterna a corriente directa. Lo mismo pasa con los cargadores de nuestros teléfonos. En sí realmente requieren corriente directa, pero pasa por un proceso para
o un proceso de conversión de la energía de corriente alterna a corriente directa. Entonces, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre los procesos de conversión de la energía, sobre cómo es que se realiza este proceso. Oye, yo no alcancé a escuchar por qué dijo que se tenía que usar delta del otro lado de la... Bueno, antes del consumo. Es lo mismo. Cuando yo ocupo las deltas, por ejemplo, en una línea de 23, vienen 3 fases. Si yo colocara un neutro, tendría que yo colocar otro cable y la otra existe pérdidas por el hilo del neutro. Ese es el motivo. De hecho, pues hoy en día todo el sistema es de tipo delta hasta antes de consumo y de consumo hacia, digamos, donde nosotros tenemos nuestra casa, es en estrella porque la mayoría de las cargas no tienen que ser alimentadas a 127 volts y para yo poder generar 127 volts de una conversión de la energía en el transformador, requiero una fase y un neutro. Ahorita vamos a ver que esa parte a mí me conviene utilizar fase y neutro. Entonces, vamos a tener 3 tipos de interruptores. Uno es el tipo escalera, o también que le llaman el de 3 vías. El tipo sencillo y el tipo 4 vías, o también llamado de paso. En el caso del elemento de 3 vías o de escalera, es un sistema que a mí me permite mantener el control desde 2 puntos. ¿Por qué? Porque yo cierro y el circuito está energizado. Lo mismo del otro lado, si yo presiono, del otro lado se desenergiza. Entonces yo puedo estar prendiendo y apagando. ¿En base a qué? En base a los puentes que yo realizo para que los 2 interruptores estén en paralelo. Muchos se preguntarán, ¿y puedo controlar más de una lámpara? Sí se puede controlar más de una lámpara, siempre y cuando yo las conecte en paralelo. ¿Por qué las tengo que conectar en paralelo? A ver si recuerdan de sus cursos de electrónica y de circuitos eléctricos. Porque la tensión es la misma, ¿no? Exactamente, la tensión es la misma. ¿Y qué pasa si yo los conecto en serie? Prácticamente si una se descompone, me impide el paso de la corriente hacia el otro lado. Y teniendo en cuenta que, como dice su compañero, tenemos que tener la misma caída de tensión. Entonces, si yo los conecto en paralelo, una de sus propiedades es que tienen la misma caída de tensión. Entonces, yo sí puedo colocar diferentes luminarias. Después viene uno que es el sencillo. Aquí viene, bueno, un punto importante que se me estaba por ahí pasando es, yo siempre que realizo una conexión, sobre todo de interruptores, tiene que ser con la fase. ¿Por qué con la fase y no con el neutro? La fase siempre va a ser un conductor que permanece energizado. Generalmente se le pone o se le da por norma. No es como tal tan regulado, pero sí muchos de los proyectos que son grandes, se dice que el rojo tiene que ser mi fase y el negro, el que cierra el circuito, o el neutro, tiene que ser de color negro o blanco. Y en el caso de protección de tipo puesta a tierra, tiene que ser un cable desnudo. Entonces, yo todas las conexiones que vaya a realizar, tiene que ser del lado de la fase. ¿Cómo identifico cuál es mi fase y cuál es mi neutro?
Obvio, el sistema tiene que estar energizado. Muchas veces lo que se hace es colocar un contacto. Ese contacto, recuerden que tiene dos terminales. Una terminal la conecto a mi multímetro y la otra la conecto a un punto metálico, y si hay una diferencia de potencial, quiere decir que esa es mi fase, porque estoy energizando con un valor de tensión, y al aplicarlo a una diferencia de potencial, que en este caso es un metal que está a un potencial cero, esa diferencia de potencial me indica que ese elemento ya tiene energía. ¿Qué ocurre cuando conecto el neutro y un punto que también está aterrizado, que está a 0 volts? Pues entonces ahí no me indicaría nada el multímetro. ¿Por qué? Porque es el mismo punto. Entonces, una manera en como yo puedo detectar el punto neutro y la fase es con un simple multímetro. El multímetro, digamos, en campo, es uno de los instrumentos básicos del ingeniero. Un ingeniero que sabe utilizar bien el multímetro tiene cierta ventaja. Hay veces que, sobre todo, y no solamente ingenieros electricistas, en control de automatización, toda esta parte, sino también los mecánicos, que de repente hay una falla en tal fusible, voy, mido continuidad y sé dónde falló. Entonces, identifico igual con el punto positivo y negativo. Ocurre lo mismo. Yo coloco ese punto positivo o mi batería. Yo no sé cuál de los dos es positivo o negativo. Coloco una punta de mi multímetro a una de ellas. Si me hay diferencia de potencial, ese es mi positivo. Si no hay diferencia de potencial, ese es mi negativo. Entonces, tanto el negativo como el neutro van a ser un punto de cierre de circuito. Puede o no estar energizado. ¿Quién me lo va a determinar? Un interruptor. Ese interruptor, en este caso, primero se puso una protección termomagnética, y después ya el interruptor sencillo, que una de las diferencias es que aquí voy a tener 3 terminales y aquí voy a tener 2 terminales. Por ejemplo, el interruptor de 3 vías, si ustedes le quitan esta parte, es decir, no puentean o no realizan uno de los puentes, lo pueden ocupar como un interruptor de tipo sencillo. Una vez que realizan la conexión, pueden conectar cualquier tipo de carga siempre y cuando sea de tipo monofásica. Y el último circuito es: yo tengo o requiero controlar un circuito desde 3 puntos. Necesito o requiero de un sistema el cual va a ser un interruptor central y 2 laterales, donde el interruptor central tendrá la propiedad de tener 4 terminales, y de los lados extremos de 3 terminales o apagadores de tipo escalera. Lo mismo, inyecto energía por medio de la fase, realizo los puentes. Realmente el apagador central me va a servir como simple puente. Realizo o uno los extremos del siguiente y cierro en esta parte, pero recuerden que sigue siendo la fase, fase y fase, y después conecto todos mis focos al neutro. En este caso, si este deja de funcionar, como están en paralelo, no interfiere con los demás. Es el sistema más utilizado digamos, en la industria, donde las lámparas son hasta cierto punto independientes. Después iremos viendo cómo es que se realiza este tipo de sistemas, cómo es que se calcula cada uno de los elementos que aquí vemos. Entonces, hasta aquí alguna pregunta o duda sobre cómo es que se realiza este tipo de conexiones.
No, profe. No, profe. No dudas. No, profe. No, profe, sin dudas. Entonces vamos con uno de los elementos primordiales en una instalación eléctrica, que es el cable. Permítame para buscar el archivo que creo que ya se los compartí en el grupo de clase. Bueno, mientras les voy platicando, se requirió tener un sistema el cual pudiera ser utilizado de manera universal en cuanto a tener cierta nomenclatura con los cables eléctricos. Entonces, de ahí viene el que nosotros tengamos que denominarlos de acuerdo a un calibre. Entonces, ese calibre de conductor me indicará, uno, la característica principal, que son sus dimensiones. Entonces, principalmente vamos a tener dos escalas. La primera la vamos a ver en estos momentos. Los voy a compartir. Es este. Entonces, el primero es el AWG. Esa es una medida de tipo americana que se ha tomado a lo largo de muchos años como una medida fiable de el diámetro o en base al diámetro de los conductores, pero tiene una limitante. ¿Cuál es la limitante? Yo voy a tener que el cable más grande es el 4 ceros y el cable más pequeño es un calibre de número 36 AWG. Entonces, de aquí yo voy a deducir algo. Cuanto menor sea el valor numérico, mayor es el área de sección transversal. Por lo tanto, entre más pequeño sea el área de sección transversal, menor cantidad de corriente va a circular por ese conductor. Entonces es importante mencionar que el sistema y la mayoría de los el sistema eléctrico nacional, la mayoría de las interconexiones que hay en él se van a hacer mediante cables. Entonces es por eso que es importante entrar en este tema para saber aproximadamente el calibre del conductor. Entonces se determina en base a una fórmula de tipo empírica donde involucra el radio medio geométrico de la sumatoria de todos los 38 calibres y me da que es el logaritmo de 0.89. Lo compara con el logaritmo del diámetro del cable de mayor dimensión, que es el calibre 4 ceros, y tengo que involucrar el diámetro que yo mida. ¿Cómo es que realizo esa medición? Yo necesito un tornillo micrométrico o un micrómetro, tomo la medición, le resto menos el logaritmo de 11.684 sobre el logaritmo de 0.89 menos 3 unidades y me da que el calibre del conductor es una cantidad. Recordar que por fabricación vamos a tener en pares, sin embargo, en los datos, en algunos manuales y por norma, se obliga a los
fabricantes que pongan todos los calibres que pueden hacer. Sin embargo, no todos los tienen a la venta. ¿Por qué no todos los tienen a la venta? Por convención, es decir, es rara vez alguna persona te va a pedir un calibre 13. Entonces, ese lo fabrico, pero bajo ciertas especificaciones, ¿no? ¿Qué voy a fabricar o qué es lo que fabrican la mayoría de los distribuidores? Llámese Viacom, Conductores Monterrey, Condumex, Condulat, todos ellos se dedican y hacen números pares, es decir, 4 ceros, 2 ceros, 0, también ocupan el 3 ceros, algunos raros en un 0, y de ahí calibre 2, 4, 6, 8, 10, 10 y 12 serán los calibres que estaremos ocupando en la parte de instalaciones en baja tensión, debido a que presentan cierta capacidad de conducción. Recordar que cuando yo hable de conductores eléctricos en baja tensión, estaremos relacionándolo con la capacidad de energía que pase por ellos, es decir, estaremos hablando de la intensidad de corriente eléctrica, no tanto de la tensión. Cuando se hable de tensión eléctrica es cuando este tipo de cables se utilizan para alta tensión. Cuando son ese tipo de cables utilizados en alta tensión, tienen diferentes recubrimientos, es decir, no es solamente una capa de material aislante como lo vamos a ver en baja tensión. Cuando hablamos de alta tensión, media tensión, extra alta tensión, tienen ciertos recubrimientos. Esos recubrimientos van a servir para aislarlos de la misma interferencia, uno, y la otra cuestión es sobre el contacto o la misma ionización que pudiera existir en el ambiente. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo es que se calcula en AWG? Profesor, ¿puede poner la fórmula? Sí, claro. Por favor. Ese está. El calibre del conductor es igual al logaritmo del diámetro, tiene que estar dado en milímetros, menos el logaritmo del diámetro de 4 ceros, que en este caso es 11.684, entre el logaritmo de 0.89 menos 3, y así pueden calcular calibres hasta máximo 4 ceros, es decir, cuando yo pongo logaritmo de 11.684 de este lado, prácticamente este elemento se va hacia la unidad y me queda un valor de menos 3. Y ese es un caso especial, porque cuando el resultado me da menos 3, sabemos que por definición de la fórmula es un calibre 4 ceros. Cuando me da o el resultado es igual a menos 2, es un calibre 3 ceros. Cuando el resultado me da menos 1, es un calibre 2 ceros. Y para un calibre un 0 será igual con menos 0 punto algo, menos 0.15. Entonces ahí para que tomen en cuenta estos resultados, ¿no? Porque realmente aquí se hace prácticamente 0, 0 menos 3, me quedaría menos 3. Yo por definición de la fórmula sé que se trata de un calibre 4 ceros. Esa es la limitante en AWG. Una vez que se realizó esta convención para calibres pequeños, se requiere de utilizar calibres más grandes, y se utiliza otra escala que es la llamada circular 1000 o kilocircular 1000, donde va a estar relacionado un valor en milímetros cuadrados igual a 1973.52 circular 1000, y básicamente es una regla de 3. Ejemplo, yo tengo un alambre cuyo diámetro es
11.684. Yo ya sé que esto es un calibre 4 ceros en AWG. Entonces, calculo el área. Para yo calcular el área, utilizo pi por diámetro al cuadrado entre 4. Solamente sustituyo, me da ya en milímetros cuadrados. Por regla de 3, me da un número muy grande, lo divido entre 1000 y me da 211.81 mil circular 1000 o kilo circular 1000, porque aquí lo estoy dividiendo entre 1000. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de cables? Que se pueden realizar o se tiene la convención para que se puedan nombrar calibres más grandes, es decir, son para conductores los cuales se utilizan para transiciones de media tensión o incluso de alta tensión. ¿Cómo voy a identificar este tipo de cables? Todos en su cubierta te dice es calibre 200 kcm, entre paréntesis su área de sección transversal, que en este caso sería 107.21, que o yo puedo tener una similitud entre AWG y circular 1000 cuando se trata de calibres grandes, pero por ejemplo, cuando tenemos calibres pequeños, realmente solamente es por hacer el cálculo de manera matemática, pero realmente es un poco impráctico tener, sobre todo, calibres, no sé, un calibre 12 AWG en kilocircular 1000. Eso es rara vez se ocupa. De hecho, a mí nunca me ha tocado tener un calibre 12 que sea o que se exprese en kcms, ¿no? Entonces, para calibres pequeños, yo voy a tener el AWG, que es generalmente lo que vamos a estar trabajando en baja tensión. Y para calibres donde yo tenga alimentadores, ahí yo voy a tener o puedo tener alimentadores en kcm, sobre todo en la parte de media tensión. En el poli se cuenta con la subestación y me parece que utilizaron un 750 kcm. Generalmente vamos a encontrar los kcm o los kilocircular 1000 en múltiplos de 50. Y empezando, bueno, a mí me ha tocado a partir del número 100, 150, 200, 250, así hasta me ha tocado ver el 1150 kcm, es ya un conductor muy robusto y que ese se ocupa o se ocupa para una trituradora. Entonces, sí se ocupan y es lo que vemos ahí en la parte de la industria. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre esta parte? No, profe, tú, claro. Profe, todo bien. A ver si no ahorita a ver si no ahorita nos saca de la reunión. Pero entonces cuando calculo en AWG tiene que ser con el diámetro. Y cuando calculo en circular 1000 tiene que ser con el área de sección transversal y tiene que ser en milímetros cuadrados. Si requiero hacer, o bueno, una para que sea más rápido, tengo que pasar de pulgadas cuadradas a milímetros cuadrados o de pulgadas lineales a milímetros. Entonces, digamos que